El frío de la ciudad era un animal con dientes de acero. Clara lo sentía en los huesos, en la piel estirada de su vientre de 8 meses, en el aire que quemaba al entrar en sus pulmones. Sentada en el borde de una fuente seca, con el abrigo raído apenas cubriéndola, observaba los rostros anónimos que pasaban sin verla. Eran un río de prisa e indiferencia, y ella era una piedra invisible en la orilla. Dentro de ella, una pequeña vida se movía, un recordatorio constante de su fracaso y de su única razón para seguir respirando. El mundo seguía girando con sus luces de neón y sus coches veloces, pero para Clara, el universo se había detenido en ese banco de piedra, en un silencio helado que gritaba más que cualquier multitud. No era la pobreza lo que más dolía, era el eco de las puertas cerradas, la voz de su pareja, convertida en un cuchillo. Ese problema es tuyo. La mirada de su madre, una sentencia de exilio. La soledad era una manta pesada y húmeda que la asfixiaba lentamente. En el bolsillo de su abrigo, sus dedos buscaban el único tesoro que le quedaba, una ecografía arrugada, la imagen borrosa de una promesa. La miraba a escondidas, como si el mundo no mereciera ver su secreto. Era su hijo, su ancla y su abismo. El terror no era morir de hambre o de frío en una acera cualquiera. El terror era haberle fallado antes, incluso de que su primer llanto llenara el aire. El hambre era una compañera constante, una garra que se apretaba en su estómago. Pero ya no era solo su hambre, era el hambre de dos. Cada punzada de necesidad era una acusación. Se levantaba con las piernas hinchadas, con la espalda partida por el peso de su carga y de su pena. Caminaba sin rumbo, pasando frente a escaparates llenos de comida, de ropa de bebé, de vidas que no eran la suya. El olor del pan recién hecho que salía de una panadería era una tortura, una bofetada de realidad. La gente apartaba la mirada, aceleraba el paso. Ella no era una persona, era una molestia, una pregunta incómoda que nadie quería responder. Y la vergüenza, esa quemaba más que el propio frío. Aquella noche, la puerta del albergue se cerró con un sonido metálico y definitivo. «Completo», dijo una voz cansada, sin mirarla a los ojos. No había súplica que sirviera. La burocracia la había dejado en un limbo. Las ayudas no llegaban y la caridad tenía un límite. Cada no sé era un ladrillo más en el muro que la separaba del mundo. La lluvia comenzó a caer, fina y persistente, mezclándose con las lágrimas que ya no se molestaba en secar. Se acurrucó bajo el saliente de un edificio, temblando. No temblaba de frío. Temblaba por el miedo a que la noche siguiente fuera la última en la que su hijo estuviera a salvo, dentro de ella. El instinto maternal es una fuerza primitiva, un fuego que ni la peor de las tormentas puede apagar. Con la mano protegiendo su vientre, le susurró a la oscuridad, a la vida que crecía ajena a la crueldad del exterior. «Te prometo que tendrás algo, mi vida. Mamá te lo promete». Sus ojos se fijaron en las luces brillantes de un supermercado de lujo al otro lado de la calle. No veía la opulencia, ni los productos caros. Veía pañales, leche de fórmula, un comienzo, una oportunidad. En ese instante, una decisión nació de la más pura desesperación. Ya no se trataba de ella, de su orgullo o de su miedo a ser juzgada. Se trataba de él. El amor de una madre a punto de nacer es capaz de todo, incluso de romper las reglas de un mundo que ya la había roto a ella primero. El supermercado era un universo de luz y abundancia, un insulto directo a la oscuridad que la devoraba. Clara entró con el corazón encogido, sintiendo el peso de cada mirada sobre su abrigo gastado y su vientre prominente. El calor del interior era un alivio y una tortura, un recordatorio de todo lo que no tenía. Caminó por los pasillos como un fantasma, invisible para los carros llenos y las risas despreocupadas. No buscaba manjares exóticos ni vinos caros. Sus ojos, nublados por el miedo, solo tenían un destino: el pasillo de productos para bebés. Era un santuario de promesas que a ella le estaban vedadas. Un jardín prohibido cuyo fruto necesitaba robar para poder sobrevivir. O más bien, para que sobreviviera él. Allí estaba la estantería dedicada a los recién nacidos, un muro de colores pastel y sonrisas impresas en plástico. Se detuvo, fingiendo comparar precios,
mientras su pulso se aceleraba hasta convertirse en un martillo en sus sienes. Cada paquete de pañales, cada bote de leche en polvo, era un símbolo de la normalidad que le habían arrebatado. El instinto, más poderoso que la razón y que la vergüenza, tomó el control. Sus manos, temblorosas y torpes, se movieron con una rapidez que no sabía que poseía. Cogió un paquete pequeño de pañales y una lata de leche de fórmula. No era comida para ella. Era la primera piedra de un hogar que no existía. Era un acto de amor disfrazado de crimen, un grito silencioso contra la indiferencia del mundo. Con los productos ocultos en su bolso raído, el peso de la culpa la anclaba al suelo. Cada paso hacia la salida era una batalla contra el impulso de dejarlo todo allí y huir. El aire se volvió denso, pesado. Sentía que en su frente llevaba escrita la palabra ladrona. Se obligó a respirar, a mantener la cabeza alta, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Pasó junto a una mujer que se quejaba del precio del salmón ahumado y sintió una punzada de amarga ironía. El mundo estaba lleno de problemas absurdos, mientras el suyo, tan real y urgente, permanecía invisible. Solo unos metros más. Unos metros la separaban de la calle, de la libertad, de poder decirle a su hijo, «Mamá lo ha conseguido», pero no llegó. Una mano férrea se cerró sobre su brazo, deteniéndola en seco. «Disculpe, ¿me permite ver su bolso?» La voz del guardia de seguridad era un bloque de hielo, impersonal y acusadora. El pánico la paralizó, robándole el aliento y las palabras. El mundo a su alrededor se detuvo. Las conversaciones cesaron. Las miradas curiosas se convirtieron en cuchillos afilados que se clavaban en ella. El guardia, sin esperar respuesta, le arrancó el bolso con un tirón brusco. El contenido se desparramó por el suelo brillante. Los pañales, la leche y, como una última humillación, la pequeña ecografía arrugada, la prueba de su crimen y de su amor expuesta ante el tribunal de los extraños. «¡Lo sabía! ¡Otra más!», gritó el guardia, con un tono de triunfo que la rompió por dentro. La palabra ladrona empezó a susurrarse entre la gente, creciendo como un murmullo venenoso. Nadie vio a una madre desesperada. Solo vieron a una delincuente, una molestia en su tarde de compras. Algunos sacaron sus móviles, ansiosos por capturar el drama, por convertir su miseria en un espectáculo viral. La humillación era total, un ácido que le quemaba la piel. Quería que la tierra se la tragase, desaparecer, dejar de ser el centro de ese circo de desprecio. Su dignidad, lo único que le quedaba, estaba siendo pisoteada en el suelo de un supermercado de lujo. En su afán por demostrar su autoridad, el guardia la agarró del brazo para llevársela. «Vamos a la oficina. No me montes aquí un escándalo». El brusco zarandeo fue demasiado para su cuerpo agotado y su equilibrio precario. Perdió pie y cayó hacia atrás con un golpe sordo y seco. Un dolor agudo le atravesó la espalda y el pánico por su bebé eclipsó todo lo demás. Instintivamente se hizo un ovillo en el suelo, protegiendo su vientre con ambas manos, como una loba defendiendo a su cachorro. El frío del mármol se filtró a través de su ropa, pero era el frío de la indiferencia humana lo que de verdad la estaba congelando por dentro. Estaba sola, caída y juzgada. Desde el suelo, el mundo era una galería de rostros distorsionados por el desprecio. Las voces eran un zumbido cruel y embarazada. ¡Qué poca vergüenza! Esta gente se aprovecha del sistema. Que llamen a la policía, que se la lleven. Nadie se acercó. Nadie le preguntó si estaba bien. Nadie le ofreció una mano para levantarse. El círculo de curiosos mantenía una distancia segura, como si su pobreza y su desesperación fueran contagiosas. Ella era una anomalía, un error en su mundo perfecto de abundancia y orden. La soledad en medio de la multitud es la más cruel de las prisiones, y Clara estaba en el corredor de la muerte. Si esta historia te ha tocado, dale a me gusta y compártela. Hay mucha gente que vive esto en silencio. Cerró los ojos, intentando aislarse del ruido, del juicio, del dolor. Ya no le importaba el guardia, ni la gente, ni el castigo que le esperaba. Toda su conciencia se concentró en un único punto, la vida que se movía suavemente dentro de ella, ajena al naufragio de su madre. Sus labios se movieron en un susurro inaudible, una oración dirigida solo a su hijo.
Perdóname, mi amor. Mamá solo quería tener algo preparado para ti. No era una excusa para los demás, sino una confesión para él, una promesa rota de un mundo mejor, hecha desde el suelo frío de la derrota, mientras la injusticia se preparaba para dar su golpe final. A pocos metros del círculo de desprecio, un hombre observaba la escena con una impaciencia helada. Era Adrián Balbuena, una figura tallada en el mármol del éxito y la soledad. Su traje, de un gris tan oscuro como su humor, era una armadura contra un mundo que consideraba desordenado y vulgar. Había entrado en aquel supermercado por una botella de vino, un capricho de última hora para una cena de negocios que le provocaba un tedio infinito. El alboroto era una distracción irritante, una nota discordante en la sinfonía controlada de su vida. Para él, el sufrimiento ajeno era un ruido de fondo, una estadística en los informes económicos, pero nunca una realidad que mereciera su atención directa. Al principio, solo percibió el caos, un guardia autoritario, un corrillo de curiosos y algo tirado en el suelo. Su primera reacción fue un suspiro de fastidio. Otro problema, otra pieza rota en el engranaje de la ciudad. Su mente, programada para la eficiencia, clasificó la situación como un incidente de bajo nivel, un asunto para la seguridad del local, no para él. Pensó en dar media vuelta, en buscar otra tienda donde la miseria no interrumpiera sus planes. La gente como aquella mujer, pensó con una frialdad automática, era responsable de su propio destino. Él había construido su imperio desde la nada, sin excusas ni lamentos. La debilidad, para Adrián, no era una desgracia, era un defecto de carácter. Entonces, sus ojos se ajustaron a la escena. Vio el vientre abultado, el abrigo raído y el rostro de la mujer contraído por el dolor y la humillación. Pero no sintió compasión. Lo que sintió fue una oleada de desdén. Una mujer embarazada robando. La imagen reforzaba su cínica visión del mundo. Un lugar donde la gente usaba sus propias desgracias como justificación para sus errores. Era una ecuación simple en su cabeza, una que no admitía variables emocionales. La observaba como un entomólogo a un insecto, con una curiosidad distante y clínica. Su corazón, un músculo atrofiado por una década de luto autoimpuesto, permanecía inmóvil, protegido tras las murallas de su riqueza y su dolor. Las palabras de la gente llegaron a sus oídos, confirmando su juicio. Ladrona, sinvergüenza, aprovechada. Eran las mismas etiquetas que él habría usado. La opinión pública era su aliada, absolviéndolo de cualquier responsabilidad de intervenir. El mundo estaba funcionando como él esperaba. Los fuertes prosperan, los débiles caen y el sistema los aparta. Se sentía ajeno a todo aquello, un espectador en un palco de lujo observando un drama callejero. No había nada para él en esa escena, nada que pudiera tocar el núcleo congelado de su ser. El sufrimiento de Clara era, para él, tan solo una confirmación de que su decisión de aislarse del mundo había sido la correcta. Con el vino firmemente sujeto en la mano, Adrián se dispuso a marcharse. La cena, las cifras, los contratos, ese era su universo. Un universo predecible y sin emociones, donde el dolor podía ser cuantificado y mitigado con dinero. Ya había dedicado demasiados segundos de su valioso tiempo a aquel espectáculo de pobreza. Dio un paso, luego otro, alejándose del círculo de curiosos, dispuesto a dejar atrás a la mujer caída como se deja atrás un mal negocio. La indiferencia era su refugio, el único lugar donde se sentía a salvo de los fantasmas de su propio pasado. Estaba a punto de cruzar el umbral que lo devolvería a su realidad aséptica, a su soledad elegida, pero algo detuvo su pie en el aire. No fue un grito ni una súplica, fue un objeto minúsculo y patético en el suelo de mármol, cerca de la mano de la mujer. Una pequeña hoja de papel arrugada y blanquecina, la ecografía, la imagen borrosa de una vida por nacer, expuesta a la suciedad y a las miradas crueles. Para los demás, era solo un trozo de basura. Para Adrián, fue un relámpago que rasgó la noche de su memoria. Vio a otra mujer, en otro tiempo, mostrándole una imagen similar con una sonrisa que prometía un futuro que se había estrellado en una curva de carretera hacía exactamente 10 años.
El aire se escapó de sus pulmones. El supermercado desapareció. El vino caro en su mano perdió todo su valor. De repente, ya no veía a una ladrona en el suelo. Veía el eco de su propia tragedia, la personificación de todo lo que había perdido. La frialdad que era su seña de identidad comenzó a resquebrajarse, mostrando las grietas de un dolor que nunca había sanado, solo enterrado bajo capas de trabajo y cinismo. Aquella mujer anónima, con su desesperación y su gesto protector sobre el vientre, se había convertido en un espejo insoportable, un espejo que le devolvía la imagen del hombre que era y del padre que nunca llegó a ser. Permaneció inmóvil, atrapado entre dos mundos, el presente de aquella injusticia y el pasado de su pérdida. El magnate calculador y el viudo roto luchaban una batalla silenciosa dentro de él. Su instinto le gritaba que huyera, que volviera a la seguridad de su fortaleza emocional, pero la imagen de la ecografía en el suelo lo anclaba allí, obligándolo a ser testigo. Por primera vez en una década, el dolor de otra persona había conseguido traspasar sus defensas. Adrián Balbuena no lo sabía todavía, pero su mundo de orden y control estaba a punto de colisionar violentamente con el caos de la vida real, y ninguno de los dos saldría indemne. El grito no nació en su garganta, sino en una tumba sellada hacía 10 años. ¡Basta! La palabra resonó en el supermercado con la fuerza de un martillo contra el cristal, destrozando el murmullo de desprecio y congelando al guardia en mitad de su prepotencia. Todas las cabezas se giraron hacia Adrián Balbuena, cuya máscara de indiferencia se había hecho añicos, revelando un rostro surcado por una furia y un dolor que nadie allí podía comprender. No era la ira de un cliente molesto por el ruido, era el rugido de un hombre que veía a sus propios fantasmas materializarse en el suelo de mármol. El silencio que se instaló fue más pesado y acusador que cualquier grito anterior, un vacío repentino donde la injusticia quedó expuesta, desnuda y temblorosa bajo las luces blancas del local. Adrián avanzó, y la multitud se abrió a su paso como las aguas de un mar temeroso. Ignoró las caras de asombro, los móviles que ahora dudaban en seguir grabando, la figura del guardia que había quedado reducida a una estatua de inseguridad. Sus ojos, dos pozos de una tormenta antigua, estaban fijos en Clara. Se arrodilló a su lado, un gesto que en él parecía antinatural, forzado. No dijo nada. Su mano, que había firmado contratos millonarios sin un solo temblor, ahora vacilaba al recoger del suelo la pequeña ecografía arrugada. La sostuvo entre sus dedos como si fuera una reliquia frágil y sagrada. No la miraba a ella, sino a esa mancha borrosa de vida prometida, y en su mirada se libraba una guerra de una década. Clara se encogió, esperando el golpe final. La intervención de aquel hombre no la alivió, la aterrorizó aún más. En su mundo, los hombres ricos y poderosos no eran salvadores, eran depredadores de otro tipo. Creía que él era el dueño del supermercado, o alguien importante que venía a rematar la humillación con un sermón sobre la decencia y la propiedad. Intentó arrastrarse hacia atrás, un movimiento patético de un animal herido que busca proteger a su cría. Su orgullo, afilado por meses de rechazo, se convirtió en una coraza. No quería su piedad. No quería nada de un mundo que solo le había ofrecido migajas de desprecio. Su silencio era un grito de resistencia. «Déjeme en paz». El guardia de seguridad, recuperándose del impacto inicial, intentó retomar el control. Se acercó a Adrián, adoptando un tono falsamente respetuoso. «Señor, le agradezco su preocupación, pero esto es un procedimiento estándar. La mujer ha sido sorprendida robando. Tengo que llamar a la policía». Sus palabras eran un recordatorio del abismo que los separaba. Para el sistema, Clara era un expediente, un número de incidencia. Adrián seguía siendo un cliente VIP, pero incluso él debía someterse a las reglas. El empleado representaba el orden insensible, la lógica fría que chocaba frontalmente con la explosión de emoción cruda que acababa de tener lugar. La tensión se masticaba, un pulso entre el poder del dinero y el poder de la ley. Adrián ni siquiera se giró para mirarlo. Su voz salió como un latigazo, baja y cortante. «Yo me encargo». Se levantó, caminó hacia la caja más cercana, sacó un fajo de billetes de su cartera
y lo arrojó sobre el mostrador. Cobre lo que ha cogido y añada todo lo que hay en ese pasillo. Todo. El gesto no fue de generosidad, sino de dominio absoluto, una forma de comprar el problema, de hacerlo desaparecer con el peso de su fortuna. Luego se volvió hacia Clara, que seguía en el suelo, y su tono no fue amable, sino una orden áspera. «Levántese, nos vamos». No le estaba ofreciendo ayuda, le estaba imponiendo una solución, tratándola como a otro de sus problemáticos activos a gestionar. Pero Clara se negó. El orgullo era lo único que le quedaba, la única moneda que no le habían podido arrebatar. «No quiero su dinero», susurró con la voz rota pero firme. Apoyó las manos en el suelo y trató de incorporarse por sí misma, rechazando la mano que él por un instante pareció querer ofrecerle. Cada centímetro que lograba levantar su cuerpo era una victoria contra la humillación, una declaración de independencia. Aceptar su dinero la habría convertido en una mendiga con un benefactor. Rechazarlo la mantenía, a sus propios ojos, como una luchadora que había perdido una batalla, pero no la guerra por su dignidad. Para Adrián, aquella resistencia era incomprensible, un desafío a la lógica del poder. Se quedaron así, suspendidos en un tenso punto muerto. Él, de pie, una torre de riqueza y autoridad, frustrado por la negativa de la mujer a la que pretendía salvar. Ella, a medio levantar, temblando de esfuerzo y rabia, desafiándolo desde su miseria. El mundo a su alrededor los observaba como si fueran dos especies distintas en una jaula. Él veía en ella una obstinación absurda, una terquedad que no podía permitirse. Ella veía en él la misma arrogancia de todos los que alguna vez la habían juzgado. La creencia de que el dinero puede comprar el perdón, el silencio y hasta el alma de las personas. No se estaban comunicando, solo estaban proyectando sus propias heridas el uno en el otro. La llegada de 2 agentes de policía rompió el hechizo. Llamados por el guardia minutos antes, su presencia trajo consigo el peso frío e impersonal de la ley. Se movieron con una eficiencia tranquila, evaluando la escena, la mujer embarazada en el suelo, el millonario de traje impecable, el guardia nervioso y el círculo de curiosos. «Bien, ¿qué ha pasado aquí?», preguntó uno de los agentes, su voz neutral cortando la carga emocional del ambiente. La situación acababa de escalar. Ya no era un drama privado en un supermercado, era un asunto oficial. Para Clara, la visión del uniforme era la confirmación de su peor pesadilla, la antesala de una celda, la separación inminente de su hijo. Adrián sintió una punzada de pánico que no experimentaba desde hacía años. La policía significaba informes, declaraciones, un proceso que él no podía controlar con un simple fajo de billetes. Por un instante, la duda lo asaltó. Podía simplemente dar su versión y marcharse, dejar que el sistema siguiera su curso. Era lo más fácil, lo más racional. Pero entonces sus ojos volvieron a la ecografía, que aún sostenía en la mano. Vio el rostro de su esposa, escuchó su risa. No podía abandonarla. Sacó su teléfono, marcó un número y habló con una rapidez helada. «Ramón, soy Adrián. Necesito que pares un procedimiento de arresto en el supermercado de la Avenida Central». Ahora, estaba usando su poder, pero ya no para huir, sino para intervenir. Tras una breve y tensa conversación con los agentes, en la que el nombre de su abogado pareció obrar milagros, Adrián se convirtió en el custodio no oficial de Clara. La policía se retiró, no sin antes advertirle de las consecuencias. El espectáculo había terminado. Se acercó a Clara, que por fin se había puesto en pie, temblorosa y pálida. «Vendrá conmigo», dijo, y no sonó como una invitación. Era una sentencia. Clara no respondió. Estaba demasiado agotada para luchar, demasiado asustada para negarse. Asintió con la cabeza, derrotada. Salieron del supermercado en silencio, dejando atrás las miradas, los susurros y los productos pagados que ella nunca quiso. No caminaban juntos. Él la guiaba fuera de un infierno, y ella le seguía hacia un futuro incierto, sin saber que sus 2 soledades acababan de chocar para siempre. ¿Crees en las segundas oportunidades? Comenta aquí abajo. Queremos escucharte. El viaje en coche fue un abismo de silencio. Adrián conducía con una rigidez mecánica,
sus nudillos blancos sobre el volante de cuero, como si intentara estrangular al caos que se había desatado en su interior. No la miraba. Mirarla era admitir que el fantasma de su pasado se había sentado en el asiento del copiloto. Para él, Clara era un problema que había adquirido por un impulso irracional, una ecuación con demasiadas variables emocionales que ahora debía resolver y archivar. La ciudad pasaba a través de las ventanillas como un borrón de luces frías, un universo indiferente a la colisión de dos soledades encerradas en aquella jaula de lujo. Él solo quería llegar, cerrar el trato con su conciencia y volver a su vacío ordenado. Clara, por su parte, se mantenía acurrucada contra la puerta, tan lejos de él como le permitía el espacio físico. El olor a cuero nuevo y a un perfume caro le oprimía el pecho, recordándole que no pertenecía a ese mundo. Cada semáforo en rojo era una tortura, un instante suspendido en el que sentía los ojos de él quemándole la nuca, aunque él nunca se girara. No veía en Adrián a un salvador, sino a un hombre impredecible y poderoso que la había arrancado de una humillación para llevarla a un destino desconocido. El miedo era una criatura viva en su estómago, retorciéndose junto a su hijo. ¿Qué querría a cambio? En su experiencia, la amabilidad de los ricos siempre venía con una etiqueta de precio oculta, una que ella no podría pagar. No la llevó a un hospital ni a una comisaría. El coche se deslizó hacia el garaje subterráneo de un rascacielos de cristal y acero, una fortaleza impenetrable que gritaba poder. El corazón de Clara se detuvo por un segundo. Esto era peor de lo que había imaginado. La condujo a través de pasillos silenciosos y la subió en un ascensor privado que ascendía sin ruido, como una cápsula que la alejaba aún más del mundo real. Entraron en un ático que parecía más una galería de arte que un hogar. Muebles de diseño, paredes inmensas de cristal con vistas a la ciudad y un silencio sepulcral. No había fotos, no había desorden, no había vida. Era el mausoleo perfecto para un hombre que había muerto por dentro. «Siéntese», ordenó él, sin mirarla, mientras se servía un vaso de agua con manos que temblaban ligeramente. La palabra no fue una invitación, sino una directriz. Clara obedeció, sentándose en el borde de un sofá de piel blanca, que probablemente costaba más de lo que ella había ganado en toda su vida. Se sentía como una mancha en un lienzo inmaculado. Adrián se quedó de pie, de espaldas a ella, observando las luces de la ciudad que se extendían a sus pies como una alfombra de diamantes rotos. Estaba recomponiendo su armadura, pieza por pieza, intentando volver a ser el hombre que era antes de que la ecografía en el suelo hiciera estallar su mundo en pedazos. Finalmente, se giró. En su rostro no había compasión, solo una resolución fría y empresarial. Se acercó a un escritorio de ébano, sacó una chequera y una pluma. El sonido del bolígrafo rasgando el papel fue el único ruido en la inmensa sala. Lo hizo con una eficiencia brutal, como si estuviera cerrando una mala inversión. Se acercó a ella y le extendió el cheque. La cifra era astronómica, suficiente para cambiarle la vida a cualquiera. «Tómelo», dijo, su voz desprovista de toda emoción. «Considere esto una compensación por el mal rato. Con esto podrá empezar de nuevo, lejos de aquí. No vuelva a hacer lo que hizo hoy. Era un despido. Estaba pagando para que ella y su dolor desaparecieran de su vida». Clara miró el cheque. Luego sus ojos se alzaron para encontrarse con los de él. Por primera vez, él no apartó la mirada. En sus ojos, ella no vio maldad, sino un vacío tan profundo que le dio vértigo. Lentamente, metió la mano en el bolsillo de su abrigo raído y sacó lo único de valor que poseía, la ecografía arrugada. Con una delicadeza que contrastaba con la crudeza de la situación, la alisó sobre la mesa de centro, justo al lado del cheque. No lo empujó, no lo rechazó con un gesto brusco. Simplemente colocó su tesoro al lado del de él. «Ya hay cosas que el dinero no puede arreglar», susurró, su voz apenas un hilo. «Y hay cosas que no puede comprar». El gesto fue más devastador que cualquier grito. El trozo de papel arrugado, con la imagen borrosa de una promesa, junto al cheque impecable, símbolo de un poder vacío. Para Adrián, fue como si un rayo partiera la habitación en dos. La imagen de su esposa, sonriendo mientras le enseñaba su primera ecografía, lo golpeó con la fuerza de un tren. El recuerdo no fue nostálgico ni dulce.
Fue un dolor físico, agudo, que le robó el aire de los pulmones. El cheque en su mano se convirtió en un trozo de papel inútil, un insulto a la memoria de lo que había perdido. Retrocedió un paso, luego otro, como si la pequeña fotografía fuera una brasa al rojo vivo. La máscara se rompió. El dique de contención que había construido durante 10 años de duelo solitario se reventó. Un sollozo seco y desgarrado escapó de su garganta. Un sonido animal que no sabía que era capaz de emitir. Se llevó una mano a la cara, pero era demasiado tarde para ocultar la devastación. Las lágrimas, esas extrañas que había olvidado cómo llorar, comenzaron a trazar surcos en su rostro impasible. Se derrumbó en un sillón, lejos de ella, y el magnate Adrián Balbuena desapareció. En su lugar solo quedó un hombre roto, un viudo que había estado gritando en silencio durante una década y que, por fin, había sido escuchado. Se iba a llamar Mateo, dijo, con la voz quebrada, hablando más para los fantasmas de la habitación que para ella. Mi hijo murió con ella, en el accidente. Yo conducía. La confesión salió a borbotones, cruda y sin adornos, el veneno que lo había estado consumiendo por dentro. Le había comprado un oso de peluche esa misma tarde. Estaba en el asiento de atrás. Cada palabra era una piedra que se quitaba de encima, revelando la herida purulenta que su riqueza y su frialdad habían intentado ocultar. Ya no era un millonario juzgando a una indigente. Eran dos supervivientes, cada uno náufrago de su propia tragedia, varados en la misma orilla de dolor. Clara permaneció inmóvil observándolo. El miedo se había evaporado, reemplazado por una oleada de empatía tan pura y abrumadora que le quitó el aliento. Vio más allá del traje caro y del ático de lujo. Vio un alma tan desamparada como la suya. No dijo nada, no se movió para consolarlo. Sabía que hay dolores que no admiten palabras, que solo pueden ser presenciados en silencio. Se limitó a quedarse allí, su presencia tranquila convirtiéndose en un ancla en medio de su tormenta. En el silencio que siguió a su confesión, algo cambió para siempre. El poder ya no residía en el cheque sobre la mesa, sino en la conexión invisible que acababa de nacer entre dos corazones rotos. El silencio que siguió a la confesión de Adrián fue denso y sagrado, un espacio donde el tiempo se detuvo para que dos almas heridas pudieran respirar. Lentamente, él levantó la vista del suelo, y sus ojos, lavados por lágrimas que llevaban una década contenidas, encontraron los de Clara. Ya no la veía como un problema, una ladrona o una carga. Veía el reflejo de su propia fragilidad en la dignidad silenciosa de ella. Vio a una mujer que, en medio de su propia tormenta, se había negado a hundirse, protegiendo la vida que llevaba dentro con la ferocidad de una leona. El cheque sobre la mesa de café era un monumento a su ceguera, un trozo de papel inútil frente a la verdad cruda del dolor humano. Se dio cuenta de que no era ella quien necesitaba ser salvada, era él. Se puso en pie, pero su postura había cambiado. Ya no era la torre de arrogancia que había entrado en el supermercado. Se movía con la cautela de un hombre que acaba de redescubrir la gravedad. Caminó hasta la inmensa cristalera y observó la ciudad, no como su reino, sino como un laberinto de historias invisibles como la de Clara. «Tengo un piso», dijo, su voz ronca, dirigida más al reflejo del cristal que a ella. Pequeño, en una zona tranquila, está vacío desde hace años. «No lo uso», hizo una pausa, buscando las palabras correctas, las que no sonaran a caridad, sino a justicia. «Quédeselo, el tiempo que necesite, hasta que el bebé nazca y hasta que usted pueda valerse por sí misma. No es un regalo, es lo que se debe hacer». Clara lo escuchó, procesando cada palabra. Su primer instinto fue negarse, el orgullo herido gritando que no podía aceptar tal cosa. Pero entonces, una pequeña patada en su vientre la devolvió a la realidad. No se trataba de ella, ni de su orgullo. Se trataba de la promesa que le había hecho a su hijo en la acera fría. Miró a Adrián, a ese hombre desarmado por el recuerdo, y por primera vez no vio a un millonario, sino a un padre que nunca pudo ser. Su aceptación no fue una rendición, sino un acto de fortaleza. Asintió lentamente, una única vez. «Lo haré», susurró, y su voz no tembló. «Lo haré por mi hijo».
En esa frase se selló un pacto silencioso, un acuerdo entre dos extraños unidos por la pérdida y la esperanza. El gesto la devolvió a la vida. Adrián cogió el teléfono y, con una eficiencia renovada pero un tono mucho más humano, dio órdenes precisas a su asistente. Habló de facturas, de dar de alta los suministros, de una revisión médica urgente para Clara. Hablaba de futuro, una palabra que ella había borrado de su vocabulario. Mientras él hablaba, sus ojos se posaron en la ecografía que seguía sobre la mesa. Con un cuidado infinito, la recogió y se la devolvió a Clara, cerrando los dedos de ella sobre el papel. «Cuídelo», dijo, y en esa simple palabra había un universo de significado. Era el reconocimiento de su maternidad, la validación de su lucha. El verdadero rescate no fue sacarla del supermercado, sino devolverle el derecho a soñar con un mañana para su hijo. Más tarde, mientras un coche con chofer los llevaba al pequeño piso, la ciudad ya no parecía tan hostil. Las luces de neón que antes se burlaban de su miseria, ahora parecían titilar con una promesa tenue. Adrián le entregó un juego de llaves. Eran frías y metálicas, un objeto simple, pero para Clara pesaban más que todo el oro del mundo. No eran las llaves de un piso, eran las llaves de una segunda oportunidad, de un lugar seguro, donde la vida podría florecer lejos del frío y del juicio. Al cerrar la mano sobre ellas, sintió por primera vez en meses que el nudo de terror en su pecho comenzaba a deshacerse. La justicia no siempre llega con el estruendo de un tribunal, a veces llega en silencio, con el simple clic de una puerta que se abre. 6 meses después, el sol no era un enemigo, sino un invitado. Se colaba por la ventana de un pequeño apartamento lleno de luz, pintando de oro el rostro dormido de un bebé en su cuna. Clara lo observaba desde el sofá, una taza de té caliente entre las manos. Ya no era la mujer del abrigo raído, devorada por el miedo. Su cuerpo se había recuperado, pero la verdadera transformación estaba en su mirada. El pánico había sido reemplazado por una calma serena, la desesperación por un propósito. El apartamento, antes un refugio anónimo, era ahora un hogar. Olía a leche tibia, a ropa limpia y a la promesa tangible de un mañana. Cada objeto, desde el móvil de colores sobre la cuna hasta el libro a medio leer en la mesa, era un ladrillo en la reconstrucción de su dignidad. Adrián Balbuena ya no vestía trajes como armaduras. Cuando visitaba a Clara y al pequeño Mateo, lo hacía con la sencillez de un hombre que ha dejado de esconderse. Se sentaba en el suelo, torpemente, para jugar con el bebé, y en su rostro aparecían arrugas que no eran de preocupación, sino de una sonrisa contenida y genuina. El magnate helado había dado paso a un hombre que estaba aprendiendo a sentir de nuevo. No traía regalos ostentosos, sino la compra de la semana o, simplemente, su presencia silenciosa. Había vendido el ático, aquel mausoleo de cristal, y ahora vivía en un lugar más pequeño, más humano. Había descubierto que el verdadero lujo no era el espacio que se posee, sino el calor con el que se comparte. Una tarde, mientras Mateo dormía, Clara le contó su plan. Estaba estudiando a distancia para ser trabajadora social. «No quiero que ninguna mujer pase por lo que yo pasé», le dijo, su voz firme, sin rastro de victimismo. «Y no quiero que nadie se sienta invisible». Adrián la escuchó, no con la condescendencia de un benefactor, sino con la admiración de un igual. Vio en ella una fuerza que él nunca había poseído, la capacidad de transformar el peor de los dolores en un motor para ayudar a otros. «El mundo no necesita más millonarios, Clara», respondió él en voz baja. «Necesita más personas como tú». En ese momento, la deuda emocional que los unía se disolvió, dejando solo el respeto mutuo entre dos supervivientes. Organizando un cajón, Clara encontró la vieja ecografía, arrugada y descolorida por el tiempo y las lágrimas. Ya no le provocaba un nudo en el estómago. La cogió con delicadeza y la miró. Luego desvió la vista hacia la cuna donde dormía su hijo sano y fuerte. Era el mapa de un viaje imposible, el punto de partida de una historia que nadie habría creído. Cuando Adrián llegó esa tarde, ella se la mostró sin decir palabra. Él la tomó en sus manos, y esta vez, el recuerdo de su Mateo no lo rompió. Lo que sintió fue una melancolía serena, una aceptación.
Aquí empezó todo, susurró él, devolviéndosela. El pequeño papel ya no era un símbolo de pérdida, sino la prueba de que hasta de la herida más profunda puede nacer la vida. Al anochecer, Adrián se preparaba para irse. Se detuvo en la puerta, observando a Clara mecer a su hijo junto a la ventana. La luz del crepúsculo los envolvía en un aura dorada, una estampa de paz conquistada a pulso. No hubo abrazos ni grandes despedidas, solo un cruce de miradas que lo decía todo, la gratitud de ella, el respeto de él. Era la promesa silenciosa de que nunca más estarían solos. Cuando la puerta se cerró, Clara se inclinó sobre su bebé y le susurró al oído, como un secreto sagrado: «Te lo prometí, mi vida. Mamá te prometió que tendrías algo, y lo tenía. Tenía un hogar, tenía un futuro, tenía un nombre que honraba dos comienzos: Mateo». Así, en el silencio de una ciudad que una vez la condenó, una nueva vida comenzaba. No era la historia de una mujer rescatada por un hombre rico, sino el relato de dos almas rotas que encontraron en la herida del otro la pieza que les faltaba para sanar. Demostraron que la empatía es un grito capaz de silenciar al mundo entero y que la verdadera riqueza no se mide en lo que se acumula, sino en la dignidad que se ayuda a restaurar. La llave que abre la puerta de tu propia humanidad es siempre la que le ofreces a alguien que ha encontrado todas las demás cerradas. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete al canal y envía este vídeo a alguien que necesite un poco de esperanza.